Pero yo sabía, ya desde un inicio me iban a meter al servicio militar. Cada año tienes que estar 2 o 3 semanas ahí y si no estás, corte militar. ¿Y no te tocó hacer el servicio militar allá? Porque sí lo Yo, tienen, ¿no? sí, es obligatorio. Sí. Y si no, si tienes un problema donde, no sé, en México se le dice pie plano, creo, o Ok. si no puedes hacer el servicio, te mandan a prácticas de servicio social. Tienes Ajá, que apoyar ándale. a la gente en las residencias de ancianos, Sí, que son muchas. sí. No, aquí en México casi no hay, porque la familia cuida a los ancianos, pero en Suiza muy amplio las residencias de ancianos o hacer otros servicios como limpiar o ayudar a la gente Mm. en los Alpes con las avalanchas, ¿cómo se dice? Sí, La- las sí, las avalanchas, avalanchas, ¿no? ¿no? Para Sí. que no tienes que como que un sinfín de cosas, pero yo no me hice suizo hasta pasar la edad de no tener que hacer servicio militar. Tenías la nacionalidad italiana. Italiana y española. Ya. Pero yo sabía que si iba a hacerme nacionalizarme suizo, porque nací ahí, tenía todo el derecho, ya desde un inicio me iban a meter al servicio Claro. militar. Y eso es como cada año 3 meses, el primer año 3 meses y luego cada año tienes que estar 2 o 3 semanas ahí y si no estás, multa y la corte militar y toda una historia. Entonces yo sabía que quería viajar en un Mm, momento. Entonces me saqué la nacionalidad suiza cuando ya era demasiado viejo, mm. como a los 20. Eso ya era demasiado viejo para hacer. Porque los suizos son muy inteligentes, Claro. ellos saben que a los 20 ya habrás salido de tu aprendizaje, ya habrás Ujú. hecho tus estudios, entonces ellos agarran un porcentaje de tu salario anual para los gastos militares, entonces te quitarán Ya. como entre un 8 y 10%, ¿no? Órale. Durante un Y año. no, durante todo lo que es tu edad hasta no ser más funcional para el servicio militar, ¿no? O sea, ¿Y eso a qué edad sería? eso ya a partir cuando no entras al servicio militar, cuando tú Ajá. sabes, ok, mira, este no va a entrar, pero va a pagar. Ok. Y lo que hice yo, cuando me dieron el pasaporte suizo, renuncié a mi residencia en Suiza y me fui a viajar. Ok. Y ya no tuve que pagar nada. Claro. Pero sí me andaban buscando. Después de 2 años que no regresaba a mi residencia suiza, el militar no era como que está bien o estamos preocupados. ¿Por qué? Ujú. Porque yo cancelé mi residencia, pero no me registré en ningún lado en el mundo, ¿no? Porque no sabía, andaba yo dando la vuelta al mundo, ¿no? Ujú. Entonces ya llamaron a mi padre, oye, ¿qué pasa con tu hijo? ¿Dónde está? ¿No está pagando? ¿No está agarrando ingresos en el exterior? Algo tiene que pagar. Se Ujú. hizo suizo y algo tiene que pagar. Y mi padre dijo, no, ahora es un peregrino en el mundo, ¿no? Y Ya se decían, volvió hippie. No sí, les va a pagar ni madres. sí, así prácticamente. Y al año después, el tercer año, multaron a mi padre. Le pusieron una multa de 5.000 francos, como 100.000 pesos, Buah. por yo haber agarrado el beneficio de hacerme suizo. Ya. Y si no se pagara, si yo pisara Suiza de nuevo, tenía que ir a la cárcel si no hubiera A pagado. la madre. Entonces ya dije a mi padre, ¿sabes qué? Lo pago, no te preocupes, pero ya sí me despreocupo del servicio militar, que era mucho más económico de lo que mis amigos estaban Claro, pagando, ¿no? claro. Porque todos mis amigos se hicieron suizos en un momento Ujú. y están pagando, hasta el día de hoy están pagando, ¿no? Órale. Antes de que nos cuentes un poco como qué te impulsó a como explorar el mundo, me gustaría que nos describieras en pocas palabras la cultura suiza La cultura suiza. versus la cultura mexicana, por Mira, ejemplo. Suiza es un país muy neutral. Las Naciones Unidas están en Suiza, la Sí. FIFA, todos están como que es un país que por historia nunca era un país. Eran comunidades, como por ejemplo aquí es Cantone, ¿no? cantones, como estados aquí, Sí. como por Ujú. ejemplo Nuevo León o Chiapas, Ujú. que era el norte de Italia, que no quería ser parte de Italia. Ujú. Y esos estados querían como independizarse de Italia. Así al mismo tiempo había los mismos estados en Francia que estaban de vecinos con los de Italia y los de Alemania también, ¿no? Ujú. Y los romansh, pues los que están en la montaña, porque se habla 4 idiomas en Ujú. Suiza. Se empezó, ¿Cuatro idiomas? sí, el alemán, Alemán. francés, italiano y el romansh. Romanche, ¿qué es eso? Es un idioma de la montaña que no tiene ninguna connotación con el italiano, ni el alemán, ni el francés. Es algo muy,
muy antiguo, como el vasco casi. Ok. O sea, Pero de que no se sabe de dónde viene, pues. Es como casi un no, caso o sea, es aislado. muy en los altos, o sea, en los Alpes suizos, ¿no? Todo lo Ok. que es Graubünden en el estado, ¿no? Ok. Pero no se enseña, ya no tiene, no se enseña en la escuela. Es lo principal, si vives en la parte alemana, lo alemán tienes que aprender y el francés y el inglés, ¿no? Y si vives en la parte francesa, tienes que aprender el francés, el alemán y el inglés, ¿no? Claro, y su alemán de ustedes, Es el suizo-alemán que el es... alemán suizo, que la verdad a mí me dificulta entenderlos. Pero no existen libros, no existe, bueno, el suizo-alemán no lo ves en escritos, no te lo enseñan en la Solo escuela, es hablado. como un dialecto. Ok. ¿Me podrías decir algo en suizo-alemán? A ver si lo entiendo. Ich nehme jetzt gerade etwas aus dem Küchenkastli. Ya, es que me acuerdo que cuando Ich nos... nehme, ich nehme jetzt was aus dem Küchenkasten. Ich nehme jetzt etwas aus dem Küchenkastli. Ich nehme jetzt was aus dem Küchenkasten. Küchenkasten, que sería Küchenkastli. como el cajón de la Sí, cocina, ¿no? sí, sí. A ver, yo lo voy a decir, ich nehme jetzt was aus dem Küchenkasten. Ich nehme jetzt etwas aus dem Küchenkastli. Ya, ¿no? Muy Es cultural. muy así, es muy feo, ¿no? Sí. O sea, el alemán es suave, pero... Y esto que a nosotros nos dicen que, güey, como cuando hablamos parece que como tercera guerra mundial, güey, pero yo digo, no. Bueno, sí son muy directos, ¿no? Pero los Sí. suizos como... Me parecen como un pequeño gremlin, qué lindo, ¿no? Mm. Pero ahora que regreso a Suiza sí me duele a veces la garganta. Y yo digo, wow, así hablaba yo continuamente, ¿no? Con los amigos. Y por historia, cada uno de esos estados se estaba independizando y poniéndose de acuerdo para hacer su propio país, Ok. que es la Confederación Helvética. Ok. Es como oficialmente se conoce Suiza, ¿no? Ajá. Y eso hicieron como un juramento, creo que fue en el año 1400. Por eso son los Eidgenossen, Sí, ¿no? exacto. O sea, en alemán decimos como son los socios de juramento. Sí, pues, porque ¿no? se juró, se llama el Ritterschwur, creo que era 1400, Órale. donde se pusieron todos de acuerdo y se protegieron de esta forma, ¿no? De que, Órale. oye, ahora nosotros somos una confederación helvética, Ajá. respétenos como país, somos neutrales, no queremos guerra, no queremos... Ya desde antaño, o sea, ya es mucho más antes de que todos los conflictos surgieron en Europa. Sí, pues Básicamente. siempre eran los que intermediaban, ¿no? Claro, Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial claro, pusieron todo el oro en Suiza, ¿no? claro. Cuando fondeaba los dientes de oro y todo, lo mandaban los bancos suizos. Había muchos casos en los bancos suizos cuando salieron por el Holocaust, Ajá. parientes que sabían que tenían pertenencia de esas personas en bancos suizos. Ok. Y una vez una persona que rompió el secreto bancario sacó todos los documentos y lo vendió a los medios Ajá. y hubo un escándalo Claro. donde ya los bancos, pues se ensució mucho la imagen de los bancos suizos y tuvieron que pagar a varias familias lo que sus tatarabuelos estaban, lo que les robaron, ¿no? Claro. Los alemanes y lo depositaron ahí, porque cuando luego ya se fue, cuando ya no existe, pues, ¿qué pasó con el dinero? ¿Dónde lo Ujú, tienen? ujú. ¿Quién lo tiene, no? Y ya, pues ahí Ujú. surgió mucho el sector financiero de Suiza, ¿no? Órale. De ahí como que dio un escalón. Se podría decir que los suizos, ¿tú considerarías que están orgullosos de su posición como neutral, de intermediario en el mundo? ¿Cómo se ven los suizos a ellos mismos? Creo que muy tibios, ¿no? Es como ser tan neutral, no te dicen ni sí ni no. Es Ujú. como que evitamos conflictos. Ujú. A veces yo siento eso en mí también, ¿no? Como que no busco cortar relaciones de una forma muy abrupta. Siempre Ujú. intento ser muy políticamente correcto, ¿no? Ujú. Y ver en el inconsciente, creo que nos enseñan de cada camino tiene algo por aprovecharse. No Ujú. cierras las puertas porque Sí. puedes quitarte oportunidades, ¿no? Sí. Y así yo me siento a mí también, ¿no? A Ujú. veces como que no muy frontal, pero a la vez también muy astutos en gestionar sus asuntos personales, ¿no? Ok. Mi mejor amigo, con el que crecí en Alemania, de mi pueblo, en la misma calle, hoy en día trabaja en Suiza. Su esposa es colombiana, Andy, un saludo. Y trabaja, creo que lleva trabajando ahí 10 años. Y una vez me contó
un chiste es un chiste suizo, pero se me hizo bastante fuerte. Te lo cuento. Cuéntalo. A ver, están dos campesinos suizos en un lago y ven como un turista que habla solo inglés se está ahogando. Dice, help, help, I'm drowning. O sea, me estoy ahogando. Y el otro campesino se voltea para ver el otro y dice, si solo hubiera aprendido a nadar. Y eso es el chiste. Mira, no me gustan mucho los chistes suizos, la verdad. Dices tú como... Pero yo dije, güey, joder, está cabrón, güey. te cuento uno en alemán, Ajá. que tampoco me hizo reír mucho, pero yo dije, wow. A ver, tú no me lo cuentas y lo voy a traducir al español. Es ¿no? difícil, porque sagt ein Weißer am Schwarzen, du schwarz, sagt der Schwarze, ich weiß. Ok, Y es un es- juego de palabras. Dice un negro a un blanco. No, No, un no, blanco. es que no lo puedes traducir, negro. pero es como medio Sí, racista, sí. pero al mismo No, tiempo no, sí. no siento que los suizos sean racistas, ¿no? Ajá. Pero es como que depende mucho de donde son. Si vienes de Zurich es más cosmopolitano, Ya. ¿no? La ciudad. Pero si estás en los Alpes o en las ciudades como Graubünden y los pueblitos, ahí hasta yo siento como que me veían medio raro, ¿no? Ujú. Porque pensaban, ¿saben? Yo, cara de turco, ¿qué haces aquí, no? ¿Te O- confundía mucho con turco? Sí, Allá. sí, bastante. Siento como el rasgo sur italiano, cejas gordas, piel un poco más, no digo pues, un poco más morenito. No eres muy bienvenidos en las comunidades chiquitas. Yo Ujú. nunca nos desplazamos a vivir en una comunidad chica suiza, Mm. pero lo que yo escuché, nos reciben muy bien a la gente. Ya. Pero no son como que no te avientan la madre o algo así. No son... Por atrás siempre notas como algo conflictivo, ¿no? Ok. Que también hay, ahorita en Suiza se puso muy popular que en los pueblitos, para repoblar, estaban ofreciendo como $60,000 para que repueblas el pueblo, ¿no? Con cada niño te daban como otros 20,000, entonces podías alcanzar 60,000 siempre que ibas a vivir ahí Mm. 30 años y adquirir una propiedad también, ¿no? Órale.